fuerte y roca es Él, decláralo, mi fortaleza firme y fiel. En nadie más me sostendré y solo en Cristo confiaré. Solo Dios, su vida dio, Salvador, Salvador, quien nos perdonó. Solo Dios, Salvador, como tú me amas. Solo Dios nos liberó. Salvador, Salvador, mi culpa llevó. Solo Dios, Salvador, tú me amas. Cantamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo Dios. Vamos, levanta tus manos al Señor, decimos. Cantamos aleluya, solo adoramos Jesús, eres digno de Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganar.
pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Amén. Yo también estoy muy bendecido y estoy muy emocionado porque ya estamos en el mes que es oficial para celebrar la Navidad. Ya usted puede ver, confirmado por los arbolitos, estamos celebrando la Navidad. En mi casa, en mi familia, hemos celebrado la Navidad con los arbolitos y mi hija Victoria, ella es la que normalmente ya hizo su trabajo de llamar a su abuela, de contactar a su mamá, para que su mamá me contacte a mí, yo le diga a mis hijos que suban el arbolito, para que le diga a la abuela que venga a la casa a arreglar el arbolito, para que le diga a su mamá que saque todas las decoraciones y nuestro arbolito ya está listo. Y como le digo, mi hija Victoria es la que dirige toda esa operación, que requiere más de 5 personas, pero estamos listos para celebrar la Navidad. Estoy emocionado. Y estoy también muy emocionado porque el salmista en Salmo 27, versículo 1, confirma: el Señor es mi luz y mi salvación. Y eso me emociona. Y dice el salmista, se pregunta, ¿por qué habría de temer si el Señor es mi luz y mi salvación? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Estoy sumamente emocionado porque en Salmo 147, versículo 5, confirma que grande es nuestro Señor. El Dios al cual usted y yo le estamos cantando es grande, es omnipotente, es todopoderoso. Sigue diciendo el salmista en el versículo 5, su poder es absoluto. Adoramos al Dios todopoderoso, al único Dios. Su comprensión supera todo entendimiento humano. Estoy sumamente emocionado porque hoy continuamos con nuestra serie de enseñanza titulada La Corona. Un estudio de los reyes en el Antiguo Testamento. Y el título del mensaje de hoy es Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel. Repita conmigo, Dios es siempre
fiel, porque sí lo es. La semana pasada aprendimos dos acciones muy importantes que tomaron los reyes que hicieron lo agradable a los ojos de Dios. Como fue, número uno, tomaron medidas drásticas para eliminar el pecado en sus vidas y en el pueblo. Y mi pregunta es, ¿estamos tomando medidas drásticas para eliminar el pecado en nuestras vidas? ¿O las probabilidades o las posibilidades de pecar? Número dos, estos reyes se dedicaron. Y dedicación toma apartar tiempo. Decirle no a cosas buenas para decirle sí a lo mejor. Estos reyes se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Y espero que usted haya leído Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 21, que son los 10 mandamientos. Algo que bendice y edifica mucho mi vida y yo sé que lo hará con usted también. Y oro para que todos aquí, los que me están viendo por vía internet, seamos prontos para escuchar y no solamente escuchar, sino activar estas palabras. Estas palabras de eliminar, de tomar medidas drásticas y quitar el pecado de nuestras vidas. Activar estas palabras de dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque es algo que trae bendición personal y bendición generacional en nuestras vidas. Alabado sea su nombre. La semana pasada también aprendimos que la nación de Israel se dividió en dos reinos debido a la necia y tonta decisión que tomó el cuarto rey, hablando de Roboam, el hijo de Salomón, al procurar sobretrabajar al pueblo para su propio beneficio. Y las 10 tribus del norte dijeron, ¿tú sabes qué, Roboam? No aceptamos tu propuesta. Y bajo el liderazgo de Jeroboam, se dividieron como nación rival, manteniendo el nombre de Israel, los del norte. Y los del norte, Israel, fueron una nación por 200 años y tuvieron un total de 19 reyes y todos los reyes, ni uno, todos fueron malvados, todos se negaron a obedecer la palabra de Dios, a obedecer los mandatos de Dios. Y el más famoso de estos reyes malvados, incluso fue un dúo, y yo no diría que sería el dúo dinámico como era Batman y Robin, pero sí un dúo maligno, malo, el dúo de Acab y su esposa Jezabel. Su nivel de depravación fue incomparable, hablando de Acab y de Jezabel. Tanto así que en 1 Reyes 21-25 dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab bajo la influencia de su esposa Jezabel. Es necesario observar que Jezabel no era judía, era de Sidonia, era sidonita. Ella es considerada la mujer más perversa de toda la Biblia. Las escrituras incluso utilizan su nombre para describir a la gente que rechaza a Dios por completo. Así que, hermana o amiga, si algún día alguien dice que usted tiene el espíritu de Jezabel, créame que no es nada bueno. Esta mujer desarrolló un masivo sistema religioso para promover a sus falsos dioses, como lo era Baal y Acera. Ella armó un sacerdocio pagano de casi 1000 profetas mientras procuraba matar a todos los profetas de Dios en todo Israel. Y su más grande confrontación tomó lugar en el Monte Carmelo, cuando sus profetas, falsos profetas, se enfrentaron contra el profeta Elías. Y Elías ganó, porque el verdadero Dios ganó ese día. Porque Elías representaba al verdadero Dios. Y más de 400 falsos profetas murieron en las manos de Elías ese día. Lo puede leer en su casa en 1 Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Es necesario observar que tristemente la nación de Israel, hablando del norte y del sur en general, tomó una trayectoria caracterizada por hacer lo malo a los ojos de Dios, rechazando sus mandatos. Entonces Dios se enoja
y usa a los asirios para castigarlos con una invasión en el año 722 antes de la venida de Cristo. Los sacaron de sus tierras, los establecieron en otras tierras y agarraron personas de otras tierras y los establecieron en las tierras de los israelitas. ¿Y por qué los asirios hacían eso, Luis? Bueno, la estrategia de los asirios era diluir las razas. Cuando conquistaban a alguien, trataban de diluirlos para disminuir las probabilidades de un golpe de estado en el futuro. Notemos que es de esta mezcla, cuando los asirios vinieron y comenzaron a mezclar las razas, donde salen los samaritanos. Una raza mezclada con judíos, porque los samaritanos son medio judíos, pero no son puros. Acuérdese que Samaria era la capital de Israel, del reino del norte, mientras Jerusalén era la capital de Judá, el reino del sur. Y es por eso que luego vemos a los judíos despreciar y ver a los samaritanos como sus enemigos, como una raza menor. Y es por eso que nos debería impactar mucho el hecho que Jesús, nuestro Rey y Salvador, inició una relación personal con una muy pecadora mujer samaritana. Incluso fue a Samaria. Lo puede leer en Juan capítulo 4. Es necesario observar que el reino del sur, hablando ahora de Judá, continuó por otros 130 años más que Israel. Ellos fueron una nación soberana por un total de 330 años, mientras que Israel, el reino del norte, fueron 200. Y ellos duraron más debido a que tuvieron algunos reyes, no muchos, pero algunos, que llevaron un avivamiento o que iniciaron un avivamiento espiritual. De los 18 reyes que ellos tuvieron en los 330 años, 6, posiblemente 8, pero por seguro 6, procuraron hacer lo agradable a los ojos de Dios. Pero finalmente la maldad y la depravación se afianzaron tanto que Dios se vio obligado a hacer lo que le había hecho a Israel 130 años antes, al reino del norte. Y eso fue dejar que el imperio babilónico los conquistara. Y notemos que, ¿por qué el imperio babilónico? Porque el imperio babilónico en esos 130 años conquistó el imperio asirio. Y por eso es que ahora no eran los asirios, sino que eran el Estados Unidos de ese día era Babilonia, el poder militar. Notemos que la filosofía de conquista de los babilónicos, de Babilonia, era muy diferente a los asirios. Ellos no mezclaban razas, pero sí agarraban y se llevaban a Babilonia lo mejor de cada raza, incluyendo a las personas y sus mejores recursos, y dejaban un camino de destrucción. Es necesario observar que la invasión de Judá sucedió en 3 etapas, algo que vamos a leer en 2 de Crónicas capítulo 36, capítulo 36 versículos 5 al 6, y aquí es como un resumen, ¿verdad? Vamos a leer y dice así: Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, hablando del reino del sur de Judá. ¿Y él qué? Hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Entonces cuando yo diga hizo lo malo, porque quiero mantener su atención, diga ¿cómo vamos a decir? Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Preste atención porque van a venir otras frases parecidas a esta y necesito que haga Ese no es nuestro equipo. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Y esta es la primera etapa de invadir a Judá. Y en esta primera etapa es donde sale la historia de Daniel. Se llevaron a Daniel y a sus amigos. Y ahí es donde obtenemos Daniel y el foso de los leones, Daniel, sus amigos que los metieron en un horno y no les pasó nada. Y sus amigos eventualmente vivieron el resto de su vida ahí. Y Dios los usó poderosamente.
Sigamos en el versículo 8. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En otras palabras, en el primero y segundo de Reyes. Lo puede leer en su casa. Después su hijo Joaquim ocupó su lugar en el trono. Joaquim tenía 18 años cuando subió al trono. Y es necesario notar que muchos de estos reyes fueron bien jóvenes. Inclusive hubieron reyes más jóvenes que Joaquim. Entonces Joaquim tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Y Joaquim hizo lo malo a los ojos del Señor. Versículo 10. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor, acuérdense que hizo lo malo, llevó a Joaquim a Babilonia. En esa ocasión también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, y Sedequías era familiar de Joaquim, porque dice tío de Joaquim, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Quiero abrir un paréntesis. Esta fue la segunda etapa de conquista o de invasión de Judá. Y este tomó lugar en el año 597 antes de la venida de Cristo. Y en este grupo fue donde se llevaron a Ezequiel, el profeta Ezequiel, que es famoso. Y él le profetizó a los judíos en Babilonia, a los judíos exiliados en Babilonia. Continuemos. Versículo 11. Sedequías ya es el tercer rey. Acuérdense que ya vamos por el tercer rey. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Más fuerte ahora. Hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor. Que Dios nos libre de ser duros y tercos a las cosas de Dios. Dios de Israel. Versículo 14. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. No fue una, no fue dos, no fueron múltiples veces, pero eran tercos. Sin embargo, el pueblo se mofaba, se burlaba, en otras palabras, los despreciaban a estos hombres enviados para hablar en nombre de Dios. Dice, se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban sus palabras, y cuando despreciaban las palabras de ellos, realmente estaban despreciando a Dios. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder, y eso es otra historia. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Y esta fue
la tercera etapa de la invasión que tomó lugar en el año 586 antes de la venida de Cristo. Aquí fue donde Jerusalén y el templo fueron destruidos. Y miren lo que pasó con el último rey de Israel, con Sedequías. Según de Reyes capítulo 25, versículo 7. Un hombre terco. No fue que no escuchó la palabra de Dios, la escuchó, pero la rechazó. Y no fue a la primera, fue varias veces. Miren lo que dice Según de Reyes capítulo 25, versículo 7. Al último rey de Judá, miren lo que le pasó. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, porque después que vio eso, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Algo muy desagradable. Como dicen en México, algo cañón. Y esto es lo que se conoce como el exilio de Israel. El exilio de Israel. Es necesario observar que la nación de Israel ya en este momento fue dispersa y la sacaron de su tierra, de la tierra prometida. Y fueron 800 años desde que Israel conquistó la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Acuérdense la historia de Moisés, y Moisés no pudo entrar, entonces Josué lideró esa conquista. Fueron 800 años hasta que llegaron al exilio de Babilonia. Y después que esto sucedió, 70 años luego, se les permite a los judíos regresar a su tierra. Tema para otro día, tal vez para el próximo año. Es necesario observar que los reyes que hicieron lo agradable a los ojos del Señor y que iniciaron un avivamiento espiritual, fueron reyes que tomaron medidas drásticas para eliminar el pecado, hablando más que todo de la idolatría, de la inmoralidad, etcétera, etcétera. Y estos fueron reyes que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Queremos iniciar un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestras familias. Tomemos medidas drásticas en contra del pecado y dediquémonos a estudiar la palabra de Dios. Y ya el avivamiento va a venir por sí solo. No hay que obligarlo a que venga porque ya estamos haciendo lo que Dios nos pidió. Y si no estuvo aquí la semana pasada, le invito a que vaya a nuestra página web condiosevivemejor.com. Va a encontrar el mensaje de esta semana y muchos muy buenos mensajes. Pero los reyes que hicieron lo malo delante de Dios, delante de los ojos de Dios, a pesar de sus muchas habilidades, porque estos eran reyes que eran inteligentes, eran reyes que tenían buenos recursos. Fueron reyes que en su terquedad rechazaron y se negaron a obedecer los mandatos de Dios. Algo que eventualmente los llevó a experimentar el justo y santo juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál rey eres tú? Viendo tu vida, tus decisiones, tu actitud, ¿cuál rey eres tú? Y mi oración es que usted sea un rey, una persona que busque agradar a Dios. Y sé que muchos de ustedes ya lo son, porque lo he visto. Y ahora me quiero enfocar por algunos minutos en uno de los más grandes e importantes profetas de Judá. Alguien que estuvo profetizando durante los 40 años donde Judá se precipitaba a su caída y eventual exilio. Su nombre es Jeremías. ¿Cómo se llamaba este profeta? Jeremías. Y él escribió el libro de Jeremías y Lamentaciones. Jeremías era un profeta para Judá, para el pueblo y para el rey. Y su rol de profeta fue hablarle al pueblo en nombre de Dios y desafiar la idolatría y desafiar la injusticia, exhortándolos a serle fiel al único Dios. Exhortando al pueblo y al rey a que guardaran los mandamientos de Dios, para que fueran luz a otras naciones, porque si no iban a experimentar el castigo de Dios. Y Jeremías fue bien claro.
Él le dijo, si no obedecen los mandatos de Dios, van a experimentar su juicio. Jeremías nació con un llamado en su vida. Algo que él mismo reconoció, algo que él mismo registró en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice, Señor, hablándole a Dios, tú conocías aún antes, tú te conocía, Dios hablando, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y esto es algo muy profundo, porque aquí confirmamos que la vida, incluso dentro de un vientre, de una madre, es muy importante para Dios. Y tristemente vivimos en una nación donde hay políticos y personas que apoyan esta muerte, el aborto. Sin importar si la mamá puede criarlo o no, la vida viene de Dios. La vida es sagrada desde el vientre de una madre. Jeremías, cuando supo de su llamado, igual que Moisés en el arbusto, si ven, Dios llamó a Moisés a través de un arbusto, o en el arbusto, Jeremías no estuvo de lo más emocionado de que lo habían llamado a servir a Dios. Y trató de desligarse del tal. Algo que podemos ver y leer en Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8. Miren, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven, Dios. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Entonces Jeremías no tuvo otra opción más que ir al pueblo y exhortarlos a apartarse de sus pecados y volver a Dios. Y él hizo esto durante un lapso de 4 décadas y 5 reyes. 5 diferentes reyes. Un llamado que en su mayoría el pueblo de Judá y sus reyes rechazaron. Jeremías fue arrestado, fue azotado, puesto en un cepo, fue obligado a escaparse a Egipto, fue rechazado por reyes, fue rechazado por sacerdotes, fue rechazado por sus familiares, por sus amigos. Lo lanzaron en un pozo vacío, lleno de barro donde se estaba hundiendo. Y si no es por la ayuda de unas personas, hubiera muerto. Todo por procurar cumplir el llamado de Dios en su vida. Así que no estoy regañando a nadie, pero nunca pongamos de excusa la nieve, nuestros hijos, el trabajo para cumplir el llamado de Dios en su vida. Jeremías fue testigo de ver su muy amada ciudad, porque él amaba Jerusalén. Él la vio ser totalmente destruida. Jeremías deseó no haber nacido. Hay un versículo que dice que mejor hubiera sido no nacer. Y en algunas ocasiones cuestionó su llamado y cuestionó a Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 15 al 18. Luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame, castiga a mis perseguidores, por favor. Dame más tiempo, no dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. Jeremías hablándole a Dios. Cuando descubrí tus palabras, las devoré, como son mi gozo y la delicia de mi corazón, la palabra de Dios. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento?, se preguntaba Jeremías. ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda, Señor, parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado.
¿Y cuánto nos podemos identificar con estas palabras de Jeremías? Yo sí lo puedo hacer. He pasado situaciones en mi vida que yo he cuestionado, así como Jeremías. Pero Jeremías, aunque dudó, nunca negó a Dios. Aunque decayó, no se rindió. Aunque tropezó, se levantó y continuó. Aunque humanamente hablando, usted lee la vida de Jeremías, humanamente hablando su ministerio fue un fracaso, pero delante de los ojos de Dios fue todo un éxito. Porque Jeremías se mantuvo fiel en su llamado hasta el final. Jeremías perduró, Jeremías resistió, Jeremías soportó, Jeremías toleró, aguantó y terminó su llamado. Y en el libro de Lamentaciones, el libro que le sigue es a Jeremías y es un libro de lamentos, vemos como Jeremías camina las calles destruidas de Jerusalén después de que Babilonia vino y la invadió. Y llora profundamente por su nación. Tanto que se le conoce como el profeta, ¿qué? El profeta llorón. Lloró más que 3 novelas de Victoria Rufo puestas juntas. Yo soy fan. Era un tiempo desesperante y sin esperanza para aquellos que quedaron en la ciudad. Pero en el medio de todas sus lamentaciones, pero en el medio de su dolor, encontramos una de las palabras de afirmación de fe más poderosas en toda la Biblia. Algo que podemos leer en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 al 26, que dice: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y Jeremías, ¿qué estás recordando? El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Un aplauso a nuestro Dios. Todos juntos, versículo 22. El fiel amor, sus misericordias jamás terminan. Nuevamente. Alabado sea su nombre. Yo voy a continuar con el versículo 23. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de nuestro Dios. Y lo impresionante es que Jeremías se atrevió a declarar y a creer estas verdades en medio de la desesperante pérdida en la cual él se encontraba, él y el pueblo de Israel. Y me pregunto si algunos de nosotros, presentes o viéndonos en línea, si algunos de nosotros necesitamos hacer esta misma afirmación hoy y no esperar a que Dios responda a nuestra petición para hacerlo como es lo normal. Dios es siempre fiel. Y me pregunto si algunos de nosotros necesitamos alabar y dar gracias a Dios por su fiel amor y por su misericordia en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro temor, en medio de nuestra pérdida, en medio de nuestra ansiedad, en medio del problema, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad. Dios es siempre fiel. Porque sí lo es. Sí lo es.
River Oaks en español, ¿será que necesitas afirmar que el fiel amor del Señor nunca se acaba y que sus misericordias jamás, jamás terminan? A pesar de estar pasando por necesidades económicas, Dios es siempre fiel. A pesar de estar pasando por problemas matrimoniales, a pesar de esa pérdida, de ese divorcio, Dios es siempre fiel. A pesar de estar soltero o soltera y estás buscando una pareja y tienes ya tiempo esperando y parece que los que hay disponibles no agradan a Dios, no te agradan a ti, pero Dios es siempre fiel. A pesar de tal vez tener hijos que no están agradando a Dios, están en malos caminos, pero antes de que Dios los cambie, uno declara: Dios es siempre fiel, sabiendo que Dios lo va a hacer. A pesar de estar esperando, y créanme que para algunos de ustedes ya años y décadas por una solución migratoria, pero qué bonito y qué paso de fe es adorar a Dios hoy, a pesar de que no lo ha hecho. Saber que Dios es siempre fiel. A pesar de tal vez tu oración, a lo mejor de meses, a lo mejor años, no ha sido respondida o no ha sido respondida de la manera que esperabas, pero declarar que Dios es siempre fiel. A pesar de tus problemas de salud, ya van años, pero declarar: Dios, tú eres fiel. A pesar de estar desanimado y sin esperanza después de un año que ha sido un poco loco, coronavirus, tal vez no hemos avanzado en los proyectos que queríamos, pero declarar que Dios es siempre fiel. A pesar de tal vez celebrar las Navidades, en la ausencia de muchos de nuestros seres más queridos, debido a la distancia o debido a que fallecieron durante este año, pero decir: Dios es siempre fiel. A pesar de que pareciera que Dios nos ha olvidado, pareciera, de ti y de esa situación que tú tienes, pero levantarnos en esta tarde y declarar: Dios es siempre fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana. A pesar de que todo va bien, sí, va bien. Estamos logrando los proyectos, las metas que habíamos trazado y va bien, hay mucho trabajo, la cuenta de ahorros está buena. No permitas que se te olvide que todo lo que tienes y todo lo que has logrado viene de Dios, porque Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel porque así lo es. Y tu más grande testimonio es que estás aquí escuchando su palabra y buscando su presencia. Tu más grande testimonio de que Dios es siempre fiel es que estás aquí escuchando su palabra y buscando su presencia. Dios es siempre fiel porque sí lo es, confirmado en la persona de Jesucristo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Amado Dios, Padre Santo, que estás en el cielo y que estás aquí presente, alabado sea tu nombre. Declaramos, creemos que tú siempre eres fiel. Hoy nos unimos al profeta Jeremías y a pesar de nuestra situación, buena o mala, afirmamos, declaramos y creemos que tu fiel amor nunca se acaba. Como iglesia, afirmamos, declaramos y creemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Como iglesia, afirmamos, declaramos y creemos que grande es tu fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Espero en ti, porque tú eres mi herencia. Como iglesia,
afirmamos, declaramos y creemos que nuestra salvación proviene de ti. Dependemos de ti. Levante su mano. Amado Dios, yo pido por cada persona aquí presente. Espíritu Santo, ayúdanos a internalizar y vivir con estas verdades presentes en nuestras vidas, para así vivir con esperanza y entusiasmo debido a tu fiel amor, porque tu fidelidad es para siempre. Pido por tu iglesia, Señor. Quita toda necedad de nuestros corazones, toda necedad que rechaza tu palabra, toda necedad que muchas veces nos hace dudar de ti. Y en esta tarde recibimos tu paz. Dile, Señor, Señor, yo recibo tu paz. Si estás atormentado, hoy Dios quiere darte paz. Recibimos tu esperanza. Recibimos tu fortaleza. ¿Te has sentido débil? Dile, Señor, recibo tu fortaleza. Recibo tu fortaleza. Recibo tus convicciones y recibo tus mandatos que están diseñados para protegerme y bendecirme. Padre, pido por tu iglesia. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el final. Hasta el final de cumplir el llamado que tú nos has dado, que es declarar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y así recibir tus bendiciones personales, recibir tus bendiciones generacionales, no solo en Navidad, pero por la eternidad. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Y la iglesia dice, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Al enemigo, ve a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido. Que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Dilo. Su amor cambió mi historia. Me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Decimos, este es mi testimonio, este es mi testimonio. Podemos aplaudir así juntos. Oh, Señor. Si vivo estoy, no es el final. Canta conmigo. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final.
cosas aún vendrán. Lo creeré. Decimos, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó.